doctora Linares los habilite para subirlos al Classroom el día y fecha. ¿Sí? Agenden esto para poder tenerlo preparado cuando ustedes vean la fecha y día para subirlo al Classroom. ¿Se entiende? Bien. Vamos a corregir el TP de renal. Avisen al resto de poder apagar los micrófonos. ¿Sí? Así no hay interferencias. Bueno, la primera pregunta de renal dice, señale lo correcto con respecto a la membrana de filtración. A, dice, es una membrana plasmática, está constituida en parte por un endotelio capilar fenestrado, es altamente permeable a proteínas, no permite la filtración de glucosa. ¿Qué pusieron? ¿Es una membrana plasmática? No. Es una membrana de filtración que a su vez está formada por 3 componentes, dijimos. Endotelio fenestrado, la cápsula de Bowman, los pies de los podocitos. Entonces, una membrana plasmática no es. ¿Es permeable a las proteínas? Las proteínas no pueden aparecer en la orina, en un valor obviamente aceptado, que es de las proteínas se filtran, dice, y dice, altamente permeable a las proteínas. No, no es altamente permeable, no deja pasar todas las proteínas de mayor peso molecular. Entonces, eso es incorrecto también. Dice, ¿no permite la filtración de la glucosa? Sí, la glucosa pasa con el sodio o sola y se reabsorbe. Entonces, eso también es incorrecta. Entonces, la más correcta, ¿cuál sería para ustedes? Empezó tu clase. ¿La B? Apaguen los micrófonos. La respuesta correcta es la B de bueno. ¿Sí? Bien. La B. Perfecto. Pregunta número 2. Dice, la presión de filtración glomerular, apaguen los micrófonos, que hay interferencia. Ruth Fernández. Apague el micrófono. ¿Qué pusieron ahí? La pregunta número 2 dice, la presión de filtración glomerular es igual a... ¿Se acuerdan que dijimos que venía la presión hidrostática, venía de la sangre, que tenía que entrar por la parte de los capilares, de la arteriola, luego se restaban todas las presiones? Bueno, acuérdense de esa fórmula que yo les puse en una diapo. Entonces, yo no les pedí nada más que recuerden cómo eran las presiones de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, ¿sí? Esa era fijarse en ese cuadrito. Dice, A, la presión hidrostática del capilar, la presión de filtración glomerular es igual a, y dice, es igual a la presión hidrostática más la presión de la cápsula de Bowman. No, ¿se acuerdan que se restaban? Así que esa no es correcta. B, era entre corchetes, dice presión hidrostática de la cápsula más presión oncótica menos presión hidrostática del capilar. No, tampoco, no se sumaban, se iban restando.
Después dice C, la presión hidrostática menos la presión oncótica más la presión, la presión capsular. Menos. Ahí, esa puede ser. Vamos a ver la otra. Dice presión hidrostática capilar más presión oncótica más presión capsular. No, no se suman, se restan. Entonces, la correcta es ¿cuál? ¿Qué pusieron? La C. Muy bien. Es la C, porque yo resto todo. Suman. Dice que se suman en la respuesta C. Dice que es presión hidrostática de capilar menos las otras dos, la oncótica y la de capilar. Entonces, la suma, pero después las resta a todo. Entonces, es lo correcto. Bien. Bien. Perfecto. Pregunta número 3. Bueno, esta era re fácil. Tenían que recordar los valores. ¿Se acuerdan? La diuresis máxima, mínima de un individuo normal. ¿Cuál pusieron en 24 horas? La diuresis mínima. ¿Qué pusieron? 1000, 500, 100, 200, 500 mililitros. Perfecto, bien. 500. Esa es la respuesta correcta. Bien. Cuarta pregunta. Dice, en el túbulo contorneado proximal A, ¿se reabsorbe sodio acompañado de glucosa? Bueno, sí, puede ser, pero voy a leer las otras respuestas antes de responder. B, ¿actúa la hormona antidiurética? No, la hormona antidiurética actuaba en el túbulo colector. Entonces esa es incorrecta. ¿No hay reabsorción de agua? Incorrecto. En el túbulo proximal se reabsorbía, dijimos, las 2/3 partes del agua. Bien. D, ¿se secreta toda la glucosa? No, no hay secreción de glucosa en el túbulo contorneado proximal. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces, ¿qué pusieron? La respuesta A, bien. Sí. Bien, correcto. Se reabsorbe sodio acompañado de glucosa. ¿Sí? También la glucosa puede reabsorberse sola. 5. Con respecto a la orina final. A. En condiciones normales no contiene glucosa. Bueno, eso es, tenemos glucosa. Así que eso no sería, digamos que no está correcto porque obviamente la glucosa tiene un umbral que puede aparecer y ahí sería glucosuria, ¿sí? Pero en condiciones normales no tenemos que tener glucosa, ¿sí? Porque si no ahí tenemos un principio de prediabético. Es verdad, es correcto. Bien. El volumen de la orina final, dice, el volumen y la osmolaridad dependen de el estado hidroelectrolítico del individuo. Bueno, de la hidratación del sujeto, dice. Es eso. ¿Y qué dijimos con respecto a eso? Que sí, todo depende. Si yo tomo más agua, si me tomo 10 botellitas de agua, voy a ir más veces al baño, va a estar más diluida, ¿sí? La orina. Entonces sí es correcto. Si actúa la JAD, es más concentrada la orina final. Sí, ¿no? Es correcto. La JAD era que es la hormona antidiurética. Si actúa la JAD, retiene agua, ¿sí? Y se concentra. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pareciera que están todas bien, entonces la única que me queda que son todas correctas, ¿o no? Bien.
Son todas correctas. Bien. 6. En las siguientes partes del nefrón, la reabsorción de agua es dependiente de la JAD. Bueno, túbulo contorneado distal, proximal, asa de Henle o colector. ¿Dónde, lo acabo de decir, dónde actúa la JAD? En la pregunta anterior. En el túbulo colector. Bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. 7. Dice, señale el enunciado correcto. Bien. Dice, la presión de filtrado glomerular es igual a la presión hidrostática de los capilares. Bueno, si yo voy a referirme, referirme a la presión, dijimos que la presión de filtrado se restaban las presiones oncótica y del capilar, entonces por ende esta respuesta no estaría siendo correcta. ¿Sí? No es igual. B. Voy a leer las otras. El volumen de filtrado glomerular normal es aproximadamente de 120, aproximadamente, fíjense, aproximadamente de 120 mililitros por minuto. Bueno, si yo sé que lo normal era 125 mililitros por minuto, bueno, puedo decir que, y aparte me dice la palabra aproximadamente, ¿sí? Ahí me está metiendo una palabra para confundirme, pero está cerca, dice que se acerca al valor normal. Entonces, estaría correcto eso. Pero voy a leer las otras respuestas. La arteriola aferente es la que sale del glomérulo capilar. No. La arteriola aferente dijimos que es la que viene de afuera, o sea, entra. La eferente es la que sale. ¿Sí? Bien. Entonces, esa estaría mal. En la porción ascendente gruesa del asa de Henle aumenta la concentración del líquido tubular. ¿Qué pasaba en el asa de Henle ascendente gruesa? Aumenta la concentración del líquido tubular. Bueno, la concentración del líquido en el nivel del asa de Henle era hiperosmótico, así que no aumenta la concentración. Primero disminuye porque es impermeable al agua, luego es permeable al agua, así que se mantiene en un líquido hiperosmótico. La correcta es, ¿qué pusieron? ¿La D? La B. La D, sí, la que aproximadamente, si se acerca a 120, el valor normal del volumen de filtrado glomerular se aproxima a 120 mililitros. Esa es la correcta. La D no, porque en el asa de Henle, acuérdense que primero que sucedía en el descendente grueso, en el ascendente delgado y en el ascendente, en el asa de Henle ascendente grueso. Fíjense el cuadrito, ¿qué pasaba con eso? No es un líquido hiperosmótico. La concentración tubular en el asa de Henle ascendente gruesa no aumenta la concentración del líquido, no. Sigue igual de concentrado, no es que aumenta cada vez más, eso es lo que significa. La pregunta está diciendo que cuando sale del asa de Henle está aumentando la concentración del líquido. No, es igual, no aumenta. Ya era concentrado y sigue con la misma concentración. Eso es lo que quiere decir. Es un juego de palabras. Por eso la respuesta más correcta es la B.
¿Sí? Bien. Pregunta número 8. Una de las funciones del riñón es almacenar vitamina B12. No, no almacena vitamina B12. Eso estaría mal. ¿Regulación de la presión arterial? Sí. ¿Regula la temperatura corporal? No. ¿Mantiene la glucemia? Tampoco. La glucemia la regula el páncreas. La temperatura corporal la regula la corriente el volumen sanguíneo y el centro del sistema nervioso central. Y no almacena nada el riñón. Así que la B es la respuesta correcta. Regula la presión arterial. Bien. La pregunta número 9. Los mecanismos tubulares de formación de la orina son. Los mecanismos tubulares, o sea, me está hablando de los túbulos. Cuando hablo de túbulos, me ubico en el espacio del nefrón y en los túbulos. Acuérdense, en los túbulos, o sea, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, distal y colector. ¿Qué sucede en cada uno de los túbulos? Recuerden bien qué sucede en los túbulos. No estoy hablando ni del glomérulo y ni de los capilares. Estoy hablando de los túbulos contorneados proximal, asa de Henle, distal y colector. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué fenómenos? En todo el nefrón, ¿sí? Dice, filtración. No, la filtración solo, en los túbulos no se filtra nada. La filtración se da en el glomérulo. ¿Sí? Viene la sangre y se filtra por la membrana de filtración. O sea, esa es incorrecta. Respuesta B. Dice, se produce en los túbulos filtración, secreción y reabsorción. No, en los túbulos no se filtra nada. Entonces esa está mal. Absorción. No se absorbe nada. En todo caso, reabsorción. Absorción es el proceso en el cual se produce en el intestino delgado de los nutrientes. Acá en los túbulos no absorbe nada. ¿Sí? Está mal esa. Y después la última respuesta es secreción y reabsorción. Entonces la respuesta correcta es esa. Se secretan sustancias y se reabsorben sustancias, que significa volver a entrar a los capilares o al túbulo. A los túbulos o a los capilares peritubulares. Entonces la respuesta correcta es secreción y reabsorción. Ojo con esos términos. Por eso yo les definí en cada sector del nefrón qué sucede. Ojo con eso. Bien, la respuesta correcta es la D. Bien, 10 dice, el umbral renal para la glucosa es, bueno, acuérdense que la glucosa tenía un umbral que era la tasa máxima de reabsorción, que era de 180 miligramos de glucosa, ¿sí? A partir de ese valor, ¿sí? Si había más, podría ser que habitualmente, con respecto a la otra pregunta, fíjese que en condiciones normales no contiene glucosa la orina. Bien, a ver qué dice. El umbral renal de glucosa es el valor de la glucemia por arriba del cual comienza a aparecer la glucosa. Bueno, sí, esa es una buena definición. Pero voy a leer las otras. Dice,
el umbral renal de glucosa es el máximo de glucosa transportado por los túbulos. No, bueno, ningún máximo y tampoco el transporte de glucosa por los túbulos. La glucosa no se transporta primero por nada, por ningún túbulo. Eso está mal. ¿Sí? Y C, dice, la máxima cantidad de glucosa transportada por los túbulos renales en unidad de tiempo. Dije que no se transporta. Y D dice, el clearance de glucosa. No. El clearance de glucosa no existe. No se transporta la glucosa. En todo caso puede, como les dije recién, se puede reabsorber, ¿sí? Con algún otro soluto, en este caso puede ser el sodio. ¿La respuesta correcta cuál es? ¿Qué pusieron? La respuesta A. Bien, correcto, Sofía. La respuesta correcta es el umbral, o sea, el umbral renal de glucosa es el valor de la glucemia por arriba del cual la glucosa puede aparecer en orina. O sea, el umbral era 180 miligramos. Por arriba de ese valor aparece ya la glucosa en orina. El umbral renal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que queda en la sangre remanente, la glucosa se tiene que reabsorber toda y volver a la sangre. Si hay de más, ¿sí? Si hay de más, y se tiene que guardar en los tejidos. Cuando hay glucosa dando vuelta en la sangre porque la insulina no lo puede guardar, la insulina que es secretada por los islotes de Langerhans en el páncreas, que lo vamos a ver la clase que viene en endocrino, cuando sigue ahí un remanente, hay exceso, empieza a estar acumulándose, en vez de guardarse en los tejidos, aparece en sangre, cuando llega al riñón, aparece en la orina, porque todo no se puede, hay exceso, entonces aparece en orina. El clearance de, ¿cómo el clearance? No existe. ¿Lo leíste en algún lado, el clearance de glucosa, Belén? Algunos llaman clearance de glucosa al pasaje, a la reabsorción de la glucosa por el nefrón, pero no estaría utilizando un término académico. No. El clearance de glucosa no sería un término en medicina que se utilice para poder mencionar o definir el umbral renal de la glucosa. No existe. No existe. Está mal. No existe. El clearance que existe es el clearance de creatinina, de inulina, para aminohipurato, que son sustancias que se utilizan para ver la actividad del riñón. Si se filtra bien o si anda bien el riñón. ¿Sí? Bueno, para los animales capaz que lo usan. No lo sé. No lo sé. Algunos términos los utilizan, pero no es el caso acá. Clearance de glucosa, yo no lo leí en ningún libro. Pero bien. Bueno, vamos a continuar.